Hola, ¿cómo le va, señor Razo? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días. ¿Dónde está usted? En Buenos Aires. Ah, bueno. No, me imaginaba que Nos estaba imaginábamos, claro, en nos otra Por el sentíamos parte. buen día. viejos. Por los buenos días, digo, Por el estará. buen día, sí, porque he llegado y desde que he llegado esta mañana no hemos podido No parar, ha así que... cortado, sí. La verdad es que cuando digamos, la actividad se pone muy intensiva, es bastante difícil ubicarse. Bueno, usted presentó un libro, estuvo en nuestra provincia, y este libro tiene que ver con el impacto de de la asignación universal por hijo en la economía familiar, en la economía nacional, en qué específicamente ha tenido una buena repercusión. Bueno, sí, la verdad que ayer presentamos un libro, Ujú. yo acompañé junto a la gente del Observatorio Social, que es un libro que ha trabajado la gente de ANSES, no particularmente yo, sino que se ha escrito desde ANSES, Ujú. Sí. y que se llama o se titula, bueno, la inclusión social como política de transformación. Ujú, eh, la inclusión social como transformación, políticas públicas para todos. Me ujú. pasa, digo, que esta publicación, junto con otras, están disponibles para aquellos, bueno, los que fueron ayer tendrán su ejemplar, y si no, están disponibles en la página web del Observatorio de la Seguridad Social. Ah, bien. Observatorio de Seguridad Social o Observatorio Social ANSES, en cualquier buscador lo va a Ujú. llevar a la página y ahí están las publicaciones. Concretamente, esta publicación, la que presentamos ayer con la compañía de Francisco Pérez, del licenciado Juan Carlos Aguiló, junto con, bueno, con Damián Panigo, un investigador del CONICET, que fue Sí. quien concretamente hizo Hizo la la exposición investigación. hizo la exposición respecto del Ujú. libro. Los que hablamos, la oportunidad o lo que nos deja con esta publicación o nos transmite, dentro de las políticas que se vienen implementando del 2003 en adelante, hay dos particularmente que nuestra institución, el ANSES, ha sido protagonista o ha tenido intervención y que han impactado concretamente y que han generado que la Argentina sea uno de los países, o sea, el país de América Latina con el piso de la seguridad social más alto. Ujú. ¿Cuáles son estas dos políticas que son tratadas o que pueden ser rápidamente comprendidas y con datos bastante interesantes en esta publicación? Es lo que es el Plan de Inclusión Jubilatoria, conocido comúnmente por nuestra ciudadanía como la jubilación de ama de casa, Ujú. pero Sí, que es concretamente es el acceso a la jubilación para adultos mayores. Claro. Recordemos que en la Argentina ya por el año 2003 de cada 10 argentinos, 5 estaban bajo la línea de pobreza. La decisión que se tomó en ese entonces fue permitir la inclusión jubilatoria y Ujú. esto generó que una expansión casi en un 59%, estos son datos que se pueden obtener en el libro, ¿no? ujú. Que la mayoría no son, o sea, que no son solo mujeres, ¿no? Las No, beneficiarias. claro. No son solo mujeres, pero bueno, la exposición ayer que daba Damián Panigo nos daba un dato muy interesante. Sí. Eh, no son solo mujeres, porque lo que le permitió a aquellos argentinos que Ujú. estaban o sea, que definitivamente no cabe duda, que habían trabajado en Argentina, que vivieron acá, y no habían podido jubilarse por dos situaciones, o porque no tuvieron empleo registrado en blanco, Sí. o porque no tuvieron, o se vieron impedido el empleo, o si tuvieron el empleo, no tuvieron la contribución correcta por parte de sus empleadores. Ujú. Recordemos, Razo, que en la década de los 90, cuando se privatizaron las empresas del Estado, quedaron muchos hombres, también mujeres, pero sobre todo hombres, sin laburo, es decir, que se transformaron en monotributistas. Era la época, bueno, usted es muy joven, pero era la época en que había un kiosco por cuadra más o menos, y Sí, lo esas personas conozco. se quedaron sin aportar. Sí, los conozco, el kiosco y los remis, por ahí fueron la salida de los que Sí. fueron, de los que salieron o los que bajo la teoría de la reducción del Estado con Ujú. ánimo de generar o que esto iba a generar un mayor clima económico y que esto impactaría y derramaría sobre el resto de la sociedad, derrame que nunca llegó. Claro, obvio. Derrame que nunca llegó. Bueno, esa situación que sabemos que trabajadores concretamente o trabajaron y no tuvieron ingresos o directamente no tuvieron posibilidad de acceso al trabajo, esa decisión del 2005 que permitió la inclusión jubilatoria, concretamente la moratoria,
que es un plan de pago por la deuda que tenía en términos provisionales, y el acceso a la jubilación permitió que, bueno, que la reducción de la pobreza en el sector de los adultos mayores fuera hasta el 2009, de todos, si dividíamos la población por rango de edad, a partir de los 60 años era el sector menos pobre ya en el año 2009. Lo que vino después a complementar con la aparición de la asignación universal para equiparar esta situación. Pero, a ver, el dato importante, desde el 2005, ustedes van a poder ver en esta publicación que desde el año 2005 hasta el 2010 hay un 59% de incremento en la cobertura de ingreso en los adultos mayores, ¿sí? Un 59%. Esta es una de las medidas que es una de las dos, como decíamos recién, que permite que la Argentina hoy tenga el mérito de tener el piso de la seguridad social más alto de América Latina. Claro. ¿Qué permitió esto? Bueno, que en aquellos hogares donde antes había un solo jubilado, hoy haya dos. Y en aquellos hogares donde antes no había ningún jubilado, y los dos superaban la edad exigida por la ley, hoy haya dos. O sea, haya dos ingresos en ese hogar, y además de eso, tengan acceso a la salud, ¿sí? Porque con la jubilación tienen acceso a la obra social del PAMI. Que anterior al 2005, en ese hogar donde no hay, ninguno de los dos era jubilado, imagínese toda la zona por ahí cordillerana, muchos lugares rurales y muchos hogares del mismo centro urbano de la ciudad de Mendoza, que esta situación sí ocurría. Bueno, en esa casa no solamente hoy hay dos ingresos, sino además la posibilidad de acceso a la salud. Claro. Y con el tema que daba un dato muy importante, que ustedes recién mencionaron, el tema de la mujer o no. Definitivamente a quien más benefició, o quienes mayoritariamente pudieron acceder al beneficio, fueron las mujeres, que tenían un trabajo no reconocido, o que han trabajado en la Argentina y que, bueno, tenían impedido la posibilidad del acceso al ingreso. Héctor, esto me hace acordar a cuando se implementó esta política de Estado. Algunas mujeres que sí habían trabajado y sí habían aportado venían de un sistema, de una cultura individualista. No les parecía bien que las mujeres que no habían aportado tuvieran jubilación, mientras que las mujeres que habían aportado tenían la misma jubilación o un poco más. Y en realidad esto mejoraba la situación de la macroeconomía. Bueno, esta situación nos demostraron dos cosas. Primero, hay un error conceptual. No es cierto que no haya aporte. Claro. Porque si hay aporte, lo que se genera es un mecanismo de pago. O sea, cuando aquella persona de clase media que tiene un ingreso mensual, un trabajo asalariado y registrado, le descuentan todos los meses. Sí. ¿Sí? Y tiene su aporte a la jubilación. Ahora, si esa persona, probablemente en muchos casos le pase, compró el auto, la propiedad o algo y no pagó sus impuestos, después generalmente va y espera o se ha beneficiado de los regímenes de moratorias para pagar esos impuestos, ¿no? Y si esas situaciones son correctas y claras y aceptables para aquella persona que tiene un ingreso registrado y blanco, que cuando se adeuda determinadas cosas le parece bien que haya moratorias para ponerse al día, ¿por qué aquella persona que no tuvo la misma posibilidad de tener ese mismo registrado lo vamos a criticar por poder utilizar el mismo beneficio que ellos utilizan en otros aspectos? O sea, aporte hay, porque se le descuenta el aporte que debería haber hecho. Claro. Se le descuenta. Y segundo, que ocurre otra cosa, que en la mayoría de los casos no es cierto que todas tienen los 30 años de aporte, o todos. En muchos casos tienen años de aporte, pero no llegan a los 30. En la Argentina anterior al 2005 no se podían jubilar. No. Había trabajado 20 años registrados en blanco y no se podían jubilar. Lo que les permitió esta ley es el acceso a la jubilación, pudiendo hacer una moratoria o pagar ese tiempo que no había tenido trabajo. O sea que muchas, y particularmente también se dan en muchos casos, en este caso, muchas mujeres, o han trabajado efectivamente, pero si tenían 29 años, y cuando cumplían la edad, y tenían 29 años de aporte, no se podían jubilar. Claro. Esta ley le permite el acceso a la jubilación. O sea que hay muchos casos donde dicen efectivamente han trabajado, pero igual para jubilarse han podido jubilarse gracias a la aparición de esta ley. En algunos casos no tenían ningún año de aporte, y en otros han tenido varios, pero sin esta ley no se podían jubilar. Pero lo importante de esta ley, lo importante de este programa, lo que permitió es dos situaciones. Una,
generó ingreso. Sí. Redujo, le dio ingreso directo, transferencia directa a sectores que van directo al consumo, son adultos mayores, que tenían la necesidad inmediata y que era, digamos, indigno como sociedad que adultos mayores o quienes han trabajado toda una vida estén por debajo de la línea de pobreza. Esa situación fue corregida. La pobreza definitivamente no la hemos combatido, no la hemos, nos sigue, es algo que nos tiene que doler como sociedad, pero esta política fue un golpe duro a la pobreza en ese sentido y sobre todo en los adultos mayores. Y posteriormente la complementó, que también lo pueden ver en este libro, todo lo que respecta a lo que es la asignación universal. Exactamente. En ese sentido te queríamos preguntar, Héctor, ¿cómo ha impactado a nivel económico, a nivel social, la asignación universal, la política de la asignación universal? Bueno, son las dos políticas, puntualmente los dos programas o en las dos partes que ha tenido ANSES que ver y que son tratadas en esta publicación, sí, respecto de lo que han permitido que Argentina tenga el piso de seguridad social más alto de América Latina. La asignación universal se crea en el 2009, lo crea la Presidenta de la Nación por un decreto de necesidad de urgencia, y en realidad yo cuando intento explicarla, por ahí lo que intento mostrarles es decirle que parece increíble, pero en la Argentina, ¿sí? Hasta el año 2009, en la Argentina, hasta el año 2009, si un trabajador tenía trabajo registrado, tenía trabajo registrado y en blanco, el Estado le regalaba plata. Lo digo en estos términos porque muchas veces sí escuchamos las críticas, ¿no? Sí. Sí. El Estado le regalaba plata, le daba un subsidio. ¿Por qué? Por tener hijos. Pero siempre que tuviera trabajo registrado y en blanco. Si tenía trabajo registrado y en blanco, además tiene cobertura de salud por el acceso a la obra social, ¿no? Sí. Si ese trabajador, porque es para separarnos un poco, y de esto sí se habló mucho ya en la presentación del libro, de la construcción discursiva de quién es el beneficiario, de quién es la persona. Si ese trabajador, que en nuestro esquema obviamente son todos trabajadores, si ese trabajador pierde el empleo, o perdía el empleo, hasta el año 2009, ¿sí? Hasta octubre del año 2009, cuando ese trabajador perdía el empleo, además de perder el empleo y además de perder la obra social, también perdía el subsidio del Estado, o sea, el regalo de dinero que le hacía el Estado por tener hijos. Claro. También lo perdía. La pregunta es, ¿en qué situación ese trabajador, ese argentino, va a necesitar más el subsidio y el apoyo del Estado? ¿Cuando tiene empleo y en blanco y registrado y obra social, o cuando no lo tiene? Sí, obviamente. Obviamente la Bueno, respuesta es obvia. Es obvia la Claro. respuesta. Sin embargo, todavía hay gente que nos levanta discursos contrarios en esta situación. La asignación universal lo que vino a hacer es reparar esa situación. Sí. No generó ninguna dádiva, no generó ningún clientelismo, no generó ninguna situación rara. Lo que hizo es reparar esa situación. A ese trabajador que el Estado le da un subsidio cuando tiene trabajo en blanco, se lo quitaba cuando no tiene trabajo, lo que hizo es reparar esa situación. Claro. Ese trabajador, si pierde el empleo, no pierde el acompañamiento y la solvencia del Estado, pero con una salvedad, que siempre el sistema, tal cual está pensado y definido por el Presidente de la Nación, realiza que ese trabajador tenga, digamos, el subsidio siempre sea más interesante y más favorable cuando tiene trabajo registrado y en blanco que cuando no lo tiene. Claro. Para que no quede la sensación de que es preferible no trabajar. Que es preferible recibir el subsidio, claro. O sea, siempre es más beneficioso estando en blanco y registrado. Siempre. Claro. Bueno, y acá lo que Además muestra es más digno para cualquier persona, aunque haya personas que crean, o políticos por ahí que crean que los argentinos y las argentinas son vagos por naturaleza. Entonces, exacto, bueno. Si uno eso parte es lo que de esa premisa, Bueno, todo pero está además, mal. claro, además Héctor también es real cómo, digamos, cómo se volcó esto en el hecho de que muchos chicos ahora aumentó, digamos, el porcentaje de niños que están en la matrícula, digamos, de la escuela. Sí, la escolaridad. En la escolaridad, porque también contempla, además de eso, también contempla lo de la asignación, que los chicos vayan a los centros de salud y estén al día con las vacunas y que Hay que tener en cuenta, digamos, y esto... también, digamos, en ese sí. sentido se avanzó muchísimo. Pero con la también hay que asignación. tener en cuenta que un niño no puede perder un día, por ejemplo, sin alimentarse, sin recibir su vacuna, sin ir a la escuela, porque un día es muchísimo tiempo. Yo creo que esto, más que reparación, es justicia. Sí, correcto. Definitivamente es un acto de justicia
y era un dolor inaceptable en Claro. nuestra sociedad que tuviésemos esas situaciones. Y insisto, en momentos difíciles, imagínate que le estoy hablando del 2009, pero años anteriores era peor todavía, cuando más se perdía, digamos, el empleo. La Argentina funcionaba así: el subsidio era si tenías trabajo registrado, y si Sí, perdías el sí. trabajo, perdías el subsidio del Estado. Ahí aparecieron los distintos programas que fueron focalizados y atendiendo a una situación de asistencia directa por parte del Estado, y que generaron lo que ya conocemos, ¿no? Ujú. Situaciones clientelares, que por ahí se accedía al programa y había una decisión administrativa intermedia, eso sí generaba el clientelismo y algunas otras situaciones que fueron producto de la crisis. La asignación universal, si tiene algo para destacar, Absolutamente. y que mencionábamos ayer, es que el proceso de liquidación es el mismo por el cual cobra el trabajador registrado. ¿Y por qué insisto con hacer esa comparación? Justamente para rebatir el discurso de lo que nos dicen que es una dádiva, es un regalo, que intenta mantener a la gente sin trabajar, a los vagos. No, es el trabajador. Y es el trabajador que le va mejor y cobra más subsidio cuando está registrado, y que no es abandonado y no tiene un subsidio tan interesante como cuando está registrado, cuando carece de ese empleo. Muy Y bien. que además le exigimos. Y que permite que es el mismo sistema liquidador. El trabajador es el mismo, la solicitud que hace por una prestación o por la otra es la misma, y es traer la documentación ANSES, es traer el DNI, el acta de nacimiento de los chicos y el acta de matrimonio o el certificado de convivencia de los papás, y que el sistema le liquida automáticamente para una o para otra, que no hay un intermediario. Hace poco escuchaba en una radio en Mendoza es contador, creo, pero que suele hablar como economista o que hace análisis, y que decía que la mitad del gasto social se queda en intermediarios. La política más importante de transferencia hoy en la política social es la asignación universal en Argentina, y no hay un intermediario. El sistema es el mismo que le liquida al trabajador registrado, es absolutamente el mismo. O sea, tiene trabajo registrado el papá, le liquida una asignación; no tiene, le liquida la otra. Claro. No hay nadie que intermedie en esa situación, no hay ninguna decisión administrativa ni política en el medio que determine si le corresponde o no. Por lo tanto, más digno para ese trabajador que eso, que no depende de una decisión de ningún trabajador de ANSES ni de ningún funcionario para poder cobrar o no la prestación. ¿Qué más que eso, que justamente ya no es una dádiva, sino es un reconocimiento de un derecho? Esa persona, ese niño, es sujeto de un derecho, y el Estado le está garantizando el ingreso. Héctor Razo, muchas gracias por esta comunicación.